Clasificación A. Apto para todo público. Salud en su hogar, programa enfocado al tratamiento y prevención de las enfermedades en las diferentes especialidades médicas, como ginecología, obstetricia, cardiología, oncología, traumatología, pediatría, neonatología, gastroenterología, medicina ocupacional, ecosonografía, cirugía y demás especialidades médicas, con la conducción del doctor Patricio Barzallo. Salud en su hogar. ¿Qué tal, amigos? Un gusto nuevamente de estar con ustedes en su programa de Salud en su hogar. El programa se transmite todos los días miércoles a las 11:35 de la mañana por su canal 29 Telesucesos y canal 73 en cable. Y se reprisa los días domingos a las 13 horas con 35 minutos. Así es que invitados y bienvenidos pues a este programa, tanto en el programa en vivo como en su reprise. El día de hoy pues vamos a tocar un tema muy interesante, ¿no? Sin antes pues recordarles que pueden ustedes contactarse con nosotros a través del teléfono celular 0998-328-007, el 2461-287, o escribirnos a la dirección electrónica que está en pantalla, drbarzallo@gmail.com. El tema del día de hoy es relacionado con los sangrados después del parto, es decir, los sangrados postparto. Bien, normalmente pues existe cierto tipo de sangrado, un sangrado que nosotros catalogamos como un sangrado normal, es decir, siempre va a existir sangrado después del parto, un poco antes del parto, durante el parto y obviamente después del parto. Esto está relacionado pues con la fisiología natural relacionada, por ejemplo, con el desprendimiento placentario, etcétera, ¿no? que ya iremos analizando someramente desde luego, pero para que ustedes tengan una idea mucho más global de lo que sucede dentro de este tipo de actividades. Cuando se ha desprendido la placenta, baja la decidua, hay ruptura de vasos y hay sangrados. Obviamente, este tipo de sangrado no es exagerado, el sangrado pues no compromete de ninguna manera el estado general de la mujer, y obviamente cuando este sangrado cambia en cantidad, en características, etcétera, pues entonces hablamos de un sangrado, un sangrado anormal. Sin embargo, como concepto, el sangrado no es más que un sangrado genital que se presenta luego del parto y se le conoce como loquios, que están compuestos por la decidua, que ya habíamos dicho que es el endometrio que se está desprendiendo, el endometrio de la mujer embarazada, que se necrosa, la sangre, restos de tejido de granulación y el exudado de la superficie de la cavidad uterina. Esto es lo que sale en definitiva. Y ustedes habrán escuchado que los loquios se producen, ¿no?, y se eliminan durante el puerperio, es decir, en esa etapa postparto, el periodo en el cual la mujer o en la mujer vuelve el aparato genital a la normalidad. Veamos lo siguiente relacionado con los loquios. Pues existen algunos tipos de loquios, como son en primera instancia los denominados loquios rojos, que duran de 2 a 3 días en su presentación, contienen sangre principalmente, pequeños fragmentos de membranas y restos fetales, como por ejemplo el anugo, vermis caseoso o el meconio. El anugo no es más que el pelo que se desprende del feto y que puede quedar en la parte interna, ¿no? El vermis caseoso es una cobertura de grasa, en definitiva, que se encuentra, con la que se encuentra cubierto por protección en el interior durante el embarazo. Y el meconio no es más que heces del producto de la concepción, heces fetales, ¿no?, que muchas veces pues pueden presentarse o pueden estar tanto en el canal del parto como a veces internamente, fundamentalmente cuando existen algunas alteraciones, como por ejemplo los sufrimientos fetales agudos, que se relacionan mucho con la expulsión de heces cuando el bebé, digámoslo así, o el feto
más técnicamente hablando antes de su nacimiento, pues empieza a tener lo que se ha denominado sufrimiento fetal. También existen los otros tipos de loquios, una vez que ha pasado este tipo de loquios que son puramente sangre, prácticamente sangre, ¿no? Se presentan los loquios rosados o serosos, que aparecen después de 3 o 4 días del parto, contienen menos cantidad de sangre, contienen mucho más exudado y también contienen glóbulos blancos, es decir, los leucocitos que se encuentran en estos exudados, y la decidua con degeneración grasa que se llama, ¿no? La decidua, insistimos, es el endometrio desprendido, el endometrio de la mujer embarazada. Y luego se presentan los denominados loquios blancos a partir del décimo día por el aumento de los leucocitos. En esta etapa prácticamente casi ya no existe sangrado y va desapareciendo poco a poco hasta que después de 10, 15 días del parto, pues ya no baja absolutamente nada o baja una secreción blanquecina, ¿no? Muy leve, etcétera, hasta que cesa y obviamente desaparece todo tipo de secreción. Mientras dure la lactancia, probablemente no va a haber menstruación, ¿no? Por inhibición de todos los procesos ovulatorios y el incremento de la prolactina, que es la hormona que permite la producción láctea y que a su vez pues tiene este efecto tanto en el endometrio como en la producción estrogénica que la bloquea, la varía. Esto realmente tiene una variación individualizable, diría yo, ¿no? Para cada mujer. Es decir, que si bien puede aproximadamente en el periodo del puerperio inhibir los procesos ovulatorios, variaciones hormonales, como habíamos dicho, etcétera, sin embargo, pues en mujeres que están dando o que están produciendo leche o que tienen alta la prolactina y que están sometidas a este periodo de lactancia de forma regular, pues es variable. Algunas mujeres a los 6 meses, incluso con en periodo de lactancia, pues presentan ya menstruación, otras antes, otras después, etcétera. Es decir, el regreso al proceso ovulatorio es variable en cada mujer, ¿no? Entonces, es importante que ustedes sepan eso, porque si bien existe una protección natural, ¿no?, para un próximo embarazo, pues esto es muy variable y hay muchas mujeres que se embarazan en este periodo y se tienen embarazos realmente sin darse cuenta y llegan pues a veces ya con 2, 3 meses de embarazos con una amenorrea que se llama una amenorrea de lactancia, es decir, una ausencia de menstruación durante todo este periodo. Bien, la pregunta de cajón, ¿no?, que nos han hecho es si es que son normales los loquios. Por lo que acabamos de decir, ustedes saquen ya sus propias conclusiones, son totalmente normales, a no ser de que estos loquios tengan características diferentes a las descritas, que estos loquios tengan un olor totalmente diferente, que sean verdosos, olores muy penetrantes, que puedan estar dando indicios o que constituyan realmente procesos infecciosos. A veces se relaciona con alteraciones o variaciones de la temperatura, unas veces se desencadena con fiebre propiamente dicha, es decir, temperaturas mayores a 35.5 grados y estos son factores de riesgo que hay que tenerlos en cuenta porque deben ser tratados, ¿no?, lo más pronto posible. Bien, el caso contrario, pues estas infecciones que pueden subir, no solamente dar endometritis, es decir, infecciones internas del útero a nivel del endometrio, de la última capa del útero, sino subir y dar infecciones a nivel de las trompas de Falopio, salpingitis, e incluso pueden migrar por esta vía hacia ovarios e incluso a veces hasta la región pélvica. Bien, otra de las circunstancias que amerita comentar en estos sangrados es que cuando no se ha producido estos sangrados relacionados o determinados y descritos como los loquios, se produce un sangrado anormal. Cuando el sangrado es anormal, se lo conoce como una hemorragia.
¿Qué criterios son los que se necesitan para hacer el diagnóstico? Pues la pérdida mayor al 25% de la volemia, aproximadamente son 5 litros que tenemos de volemia en esta etapa, ¿no? O 50% de la misma en 3 horas. Entonces, esto es importante analizarlo y determinarlo para tener un criterio diagnóstico de una hemorragia postparto. O cuando hacemos un examen de sangre, ¿no? Que evaluamos el hematocrito que se llama, es decir, la concentración de los glóbulos rojos, y esto que tenga 10 o más puntos, ¿no? La pérdida aproximada de 150 mililitros por minuto en 20 minutos, o el descenso de la hemoglobina por debajo de 4 gramos por decilitro. También pueden existir otros criterios diagnósticos como los cambios hemodinámicos que desencadena presencia de síntomas como debilidad, vértigo, síncope o signos de hipotensión, taquicardia u oliguria. Todos estos síntomas, como vemos, son síntomas que llevan a un diagnóstico de shock hipovolémico, es decir, ha bajado tanto la cantidad de sangre, ha desangrado tanto la paciente que obviamente pues constituye un altísimo factor de riesgo de morbilidad, y no solamente de morbilidad sino de mortalidad materna. La mortalidad materna por sangrados es una de las más frecuentes que se tienen a nivel mundial, por lo que es importantísimo el control del posparto inmediato para determinar el tipo o la cantidad de sangre eliminada durante el parto, y obviamente pues evaluar la necesidad incluso de transfusiones sanguíneas. Si bien la literatura dice que se consideran sangrados hemorrágicos cuando hay un hematócrito de 10 o alrededor de 10 y 4 puntos de hemoglobina, sin embargo, pues no se debe llegar a esos extremos, porque esos son realmente extremos. Nosotros decimos que no debe estar por debajo de 8 en cuanto se refiere a la hemoglobina, ¿no? Y no por debajo de 21 cuando se refiere a el hematócrito. Estas son condiciones ya que nos están dando pautas de que existe un proceso de sangrado activo que hay que controlar. Con más sobre este tipo de problema posparto, diríamoslo así, ¿no? Pues regresamos luego del siguiente corte comercial. Así es que no se vayan, acompáñenos. Salud en su hogar. ¿Hay alguien ahí? Esto no está bien. ¿Alguien me puede decir qué hice, por favor? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Puedo hablar con alguien? ¡Sáquenme de aquí! Salud en su hogar. Bien, distinguidos amigos, estamos ya de regreso. Muchas gracias por permanecer con nosotros y acompañarnos a través de su canal 29 Telesucesos en UHF y canal 73 en cable. Recuerden que ustedes pueden seguirnos a través de las redes sociales drbarzallo@gmail.com, en el correo electrónico Dr. Barzallo en Twitter, y también a través del Facebook del canal Telesucesos Quito y Telesalud. Pues bien, distinguidos amigos, habíamos conversado sobre algunos acápites de lo que eran las hemorragias posparto, ¿no? Habíamos dicho que hay un tipo de hemorragia que es totalmente normal, siempre va a existir sangrado durante el parto. Sin embargo, este sangrado no tiene que ser excesivo, no tiene que presentar ningún inconveniente para la mujer, no tiene que dar síntomas de shock, no tiene que mantener ningún inconveniente, ningún problema para la mujer que ha dado a luz.
Sin embargo, pues cuando se dan este tipo de problemas, hay que catalogarlos dentro de lo que es los sangrados anormales. Cuando es un sangrado anormal, pues decimos que este es un sangrado que se presenta de forma precoz durante las primeras 24 horas o también de forma tardía a partir del segundo día hasta la sexta semana pues, de posparto. Cuando estamos hablando de una hemorragia precoz, realmente hay algunas causas. La mayor cantidad de hemorragias precoces están dadas por atonía uterina, con el 50 al 60%, el traumatismo cérvico-vaginal del 20 al 30%, la retención de los restos ovulares como el 10%, los trastornos adherenciales placentarios y la inversión uterina. Básicamente, estos son las causas más frecuentes de sangrados en esta etapa precoz, es decir, durante las primeras 24 horas. De allí que es importantísimo pues la evaluación permanente durante las primeras 24 horas. Hoy realmente han cambiado algunos criterios específicos sobre la atención del parto. Se estima que si es que no existe sangrado en las primeras 4 horas, pues no va a existir inconvenientes después. Si es que el útero está bien contraído, si es que los loquios sanguinolentos en esta etapa, los loquios rojos son normales, si es que no existen coágulos, si es que la presión arterial está normal, si es que es necesario hacer un control de hemoglobina, este está dentro de los parámetros normales, por lo menos alrededor de 12 miligramos después inmediatamente del parto, una muy buena concentración de lo que se denomina el hematócrito, la concentración de los glóbulos rojos, pues incluso se puede hacer los partos de corta estancia, es decir, que se recupera, nuevamente se hace una evaluación a las 12 horas, obviamente la evaluación previa a las 4 horas, y si es que todo está muy bien, pues incluso puede ir la mujer a su casa a continuar con su recuperación en casa. Obviamente se le envía a la mujer con esta alta temprana, con todas las indicaciones para que si es que existiese algún inconveniente, pues pueda regresar inmediatamente al hospital para una evaluación y un tratamiento si es que lo amerita. Entonces, cuando hay esta atención de parto, se puede hacer una corta estancia o una estancia de alrededor de 24 horas, que es en donde pues, nos va a permitir determinar exactamente las características de su posparto inmediato. Si está normal, pues la mujer va a su casa con un alta a las 24 horas. Bien. Cuando se trata de los sangrados precoces, pues habíamos dicho que la atonía uterina es la más frecuente. ¿Qué significa esto de atonía uterina? Normalmente el útero pues está contraído, se contrae después del parto. Esto es lo que fisiológicamente sucede. Muchas veces se necesita ayuda, la administración de algún medicamento, masajes uterinos, etcétera, pero debe permanecer contraído. Si es que el útero está blando, no responde al tratamiento, a las medidas físicas, ni tampoco a los tratamientos clínicos, pues se produce un resblandecimiento del útero y al estar en estas condiciones está atónico, no se contrae y la mujer sangra. Este es un sangrado que se presenta con mayor frecuencia en el posparto inmediato, ¿no? Y esto es importantísimo diagnosticarlo a tiempo, porque esto es por pospartos inmediatos, ¿no? Cuando se dan estas alteraciones en el posparto inmediato, pues corre la mujer grave peligro con su vida. Bien, lo otro que habíamos indicado que estaba relacionado con el sangrado precoz son los traumatismos cérvicos vaginales, especialmente cuando se dan desgarros a nivel del cuello uterino. Ustedes pueden observar en esta lámina, ¿no? Pues un cuello uterino, pues, en el fondo, aquí, ¿no? Con un desgarro. Estos desgarros pueden darse por partos rápidos, por manipulaciones incluso por parte del médico, etc., ¿no? Y esto es un factor alto de riesgo de sangrados, así como las laceraciones, las heridas o los desgarros, tanto de la vagina
como de la parte perineal. ¿No? Aquí hay que hacer alguna aclaración específica. No solamente pueden darse estos sangrados por desgarros, sino también por intervenciones a veces iatrogénicas por parte de atenciones inadecuadas o por secciones que se hacen ante lo que se denomina el proceso de parto prolongado, a veces episiotomías mediolaterales, a veces longitudinales, etcétera, que no hay la precaución de hacer una buena hemostasia y se puede producir sangrados. Si es que se produce un sangrado y el útero está bien contraído, pues hay que sospechar de un sangrado a nivel del tracto genital inferior, del cuello uterino o a su vez del canal del parto inferior, es decir, de la vagina o incluso de las mucosas que constituyen el introito vaginal. Ahí pueden existir muchos desgarros, ¿no? Y el sangrado es un rojo rutilante, a veces cuando de cuello se forman coágulos, etcétera, ¿no? Que se expulsan cuando se hace expresión del útero. Esto puede causar incluso algún diagnóstico errado, pensando que es que viene o que estaba sangre a nivel del útero, de la cavidad uterina. Sin embargo, pues si es que persiste este sangrado, hay necesidad de evaluar nuevamente, colocar un espéculo vaginal, secar totalmente y tratar de identificar de dónde viene este sangrado. Sin duda alguna que si es que se detecta que existe alguna laceración a nivel del cuello, vagina o vulva, pues la sutura de esto controla la hemorragia inmediatamente, ¿no? Y esto es muy importante de determinar, siendo estas las causas más frecuentes de sangrados postpartos inmediatos, ¿sí? También pueden presentarse, como les decía, pues retención de restos ovulares o de la placenta. Normalmente tiene que revisarse la placenta para identificar que no exista falta de ningún cotiledón de la placenta, de la cara materna de la placenta, ni tampoco que exista ausencia de membranas. Siempre hay que estar atentos a que la placenta salga de forma íntegra. Algunas veces pueden romperse membranas y quedar en la parte interna o quedarse un cotiledón, es decir, una parte de la placenta dentro del útero. Esto causa una reacción como si fuese un cuerpo extraño y produce atonía del útero, no se contrae y esto produce sangrados. Lo que hay que hacer es retirar las membranas ovulares y retirar pues el cotiledón que se ha quedado y con eso se soluciona. Muchas de las veces es simple, pero el diagnóstico tiene que estar presente. Entonces este es otro de los casos por los cuales se producen sangrados uterinos. También hay otro tipo de problema que generalmente se da en las multíparas o cuando hay algunos otros tipos de implantación placentaria, que es la inversión uterina, ¿no? La inversión uterina, es decir, el útero hace una introsuscepción, es decir, se mete hacia adentro, incluso puede este útero bajar por la vagina en los partos normales y protruir por la vagina, ¿no? Entonces, esta es una emergencia médica realmente que da sangrados y a veces hay que terminar ese embarazo incluso con cesárea, porque como les decía, ¿no? Pueden darse o simplemente porque alargan muy fuerte la placenta antes de que se desprenda la placenta o porque existe alguna anomalía en la inserción placentaria. Entonces, esto constituye pues realmente los sangrados dentro de las primeras 24 horas considerados como sangrados precoces que hay que tener vigilancia. Siempre nosotros recomendamos a las pacientes que avisen si es que hay alguna sensación de sueño, mareo, etcétera, y si es que sienten o perciben que la sensación de un cólico, de un dolor pélvico que puede estar acompañando a estos sangrados. Y obviamente pues el control permanente de la forma inmediata después del parto. Bien, hay algunos otros tipos de hemorragia, habíamos dicho, y que es el tipo de hemorragia tardía, es decir, a partir del segundo día hasta la sexta semana después del parto.
¿Qué sucede? ¿Qué puede pasar? ¿O por qué se dan este tipo de problemas? Básicamente son por circunstancias muy puntuales que las vamos, en honor al tiempo, simplemente a enumerarlas para luego, en otro programa, pues analizarlas. La retención de restos ovulares, ¿no? Que es importante que ustedes sepan que pueden también quedarse estos restos ovulares por más tiempo de 24 horas y producir sangrados. La endomiometritis o endometritis, que es la infección de la cavidad interna a nivel del endometrio. También pues la involución anormal del lecho placentario, que es otro de los aspectos que pueden darse. Y sin duda alguna, cuando se trata de suturas, tanto a nivel del canal del parto como a nivel del útero, puede producirse lo que se llaman las dehiscencias de la histerorrafia o de las suturas, es decir, se rompen cuando no se ha ligado bien, cuando a veces no se ha anudado bien, etcétera, se abren y se puede producir este tipo de sangrados. En próximos programas estaremos haciendo una explicación mucho más extensa sobre este tipo de sangrados posparto tardíos. Un agradecimiento a ustedes por habernos acompañado el día de hoy y, como siempre, la invitación para que nos sintonicen a través de Canal 29 Telesucesos, UHF 73 en cable, los días miércoles a las 11:35 en la mañana y los días sábados a las 13:35. Un abrazo, hasta entonces. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.